Thank you everyone for joining us today for our Sensory Integration Caregiver Workshop. This is the fourth event in our five-part series. We're excited to get started. We have just opened up our translation channels, so you may now switch over and we'll get started shortly. Como siempre, me gustaría ayudarle a PTC, Terapéuticas, Jaravisa y Translate by TBH. Y somos una comunidad por la naturaleza, estamos en todas partes del mundo. Y ya que somos una pequeña comunidad, siempre es muy importante como Teach, tenemos accesibilidad que podemos conectar a todos juntos, más allá de los idiomas, porque necesitamos a cada uno que todos se puedan conectar juntos y no podemos sin el idioma como barrera. Como siempre acá tenemos una pequeña introducción, vamos a ir directamente los talleres porque los tiempos son limitados y entonces, si alguien tiene preguntas, pueden preguntarle directamente a nuestro invitado, a Teach Rare, o si una respuesta no es respondida, pueden mandarnos un correo electrónico o contactarnos por las redes sociales y estaremos muy contentos de poder responder sus consultas o preguntas. Nuestro equipo que permite que esto sea posible. Hola, yo soy Judy. Yo soy una maestra de necesidades especiales en el día y yo trabajo por las tardes para Teach Rare y tenemos una hija especial que tiene una deficiencia y mi hija es Richard Pollen y durante el día soy un principal de una escuela y tomo esto para crear Teach Rare y también ayudar a nuestra hija. Y Ivana, si estás disponible para... gracias a todos, bienvenidos a todos. Yo acabo de llegar de otra reunión y estoy muy contento de cuántos pacientes están trabajando, incluso a la noche, un fin de semana. Yo creo que nuestro esfuerzo para la comunidad es muy bien recibido. Estoy realmente muy ansiosa por escuchar todo lo que podemos compartir. Y, y nos motiva mucho. Muchas gracias. Antes de presentar a Annie, quisiera empezar con una pequeña historia. Nuestra hija tiene el trastorno, tiene serotonina y es muy ansiosa, no podíamos sacarla afuera, la sensación de hace y ser una nueva cara, realmente entonces tratamos de integración sensorial y tuvimos algo de éxito, pero queremos en terapias físicas, terapias ocupacionales y estas son las cosas más importantes que nos ayudaron. Les pedimos disculpas por esto, pero puede pasar cuando estamos en un enlace que comparte. Entonces, nuestro foco estaba puesto en eso. Lo que hicimos fue, hicimos todo, invertimos nuestro dinero en terapia ocupacional, terapia, y estaba muy ansiosa, lloraba mucho nuestra hija, y estábamos gastando dinero, pero no maximizábamos, no optimizábamos lo que necesitábamos. Entonces volvemos a la integración sensorial y nos podíamos beneficiar mucho más de eso, pero entonces, porque estaba, y logramos que estuviese cooperativa, cooperadora, una persona más tranquila, y también, entonces sucedió más aprendizaje y entonces volvimos a la integración sensorial y ahí entonces una de las cosas que surgió es que nunca habían escuchado, estaban sorprendidos por ello. Entonces quería mostrar y que tenía experiencia
con integración sensorial y es por eso que invitamos a Annie y ahora le voy a compartir con ella. Bueno, voy a compartir mi pantalla ahora. Ok, comencemos con la presentación del día de hoy. Hola a todas, gracias por invitarme hoy. Gracias Judy y Richard por invitarme a dar esta presentación. Y yo soy Annie, soy una terapeuta ocupacional y voy a compartir con ustedes cómo la integración sensorial funciona en el desarrollo de los niños. Esta es la agenda del día de hoy, es cómo es, qué es la integración sensorial y los tres, el primero qué es la integración sensorial, que es la SI, después los tres sistemas primarios y las sugerencias para trabajar en el hogar y la tercera cómo afecta la integración sensorial al desarrollo de los niños. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Es un sistema primario que está muy relacionado con el desarrollo de los niños. Entonces, por conexión, emoción, participación. Y cuanto más maduro está esta integración sensorial, él va a ser, y segundo, algunos comportamientos disruptivos, entonces suben justamente por problemas en la integración sensorial en los sistemas primarios de comunicación, entonces vemos cómo pueden comportarse desde otra luz, entonces mostrar más empatía y puede ayudar en la relación entre padres e hijos. Entonces aquí voy a hacer una introducción de mí mismo. Soy Annie, soy graduada del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Taiwán y también soy terapeuta ocupacional senior del Sistema Escolar para el Departamento de Educación de Taipei y el gobierno de la ciudad de New Taipei. Lo que estoy haciendo, estoy tratando de ayudar a 50 escuelas desde jardín de infantes hasta secundaria y nos enfocamos en los problemas que los encuentran los padres y los hijos en la atención, comprensión lectora, coordinación de escritura y también habilidades sociales y ayudar en la participación de los niños socialmente y también la autoconfianza que tienen los chicos, los niños en el ámbito social. Trabajo también editor del libro de texto para el consultor de padres y maestros de TCAPA. Entonces, ¿cómo y cuál es el mayor problema para un adolescente? Por ejemplo, aparte de eso, doy más de 200 horas de discursos para padres, para el gobierno, la escuela y otras instituciones para empoderar a estos niños con trastornos en el desarrollo. Entonces, incluyo los padres, abuelos y les ayudo a entender la psicología y los aspectos físicos y psicológicos de sus hijos. Vamos a comenzar con el concepto básico que es la integración sensorial. Entonces, todos saben, alguien sabe, han escuchado acerca, es SI o IS, como se llamaría en español, es la integración sensorial. Para mí, yo no sabía qué era la integración, yo conocía solo la terapia ocupacional, entonces cuando escuchamos acerca de esto por primera vez, pensó que estamos usando todas nuestras sensaciones, nuestros sentidos, perdón, para comunicarnos con el entorno. Entonces, esta es la mejor definición para la doctora Jane Harris es el proceso neurológico que organiza las sensaciones del cuerpo humano y del ambiente y hace posible el uso efectivo del cuerpo con el ambiente. Entonces, que es todo lo que ingresa y el proceso de lo que se percibe. Entonces, cómo reaccionar. Efectivamente, la parte motora también es muy importante en la vida de todos los días de los individuos, las personas. Entonces, decirlo, ¿qué es la integración sensorial? Ese es el término que describe que es
tomar información de los sentidos y cómo organizarla y nosotros respondemos a eso. Entonces, la experiencia de todos los días, vestirse, comer, moverse, socializar y también trabajar. Pero ¿cómo trabaja esto? Es un proceso selectivo activo, elegimos y descuidamos al mismo tiempo o ignoramos reacciones de manera afectiva y funcional. Como hay muchas cosas, estímulos distintos, tenemos los profesores, los maestros que hablan, alguien que está riendo, jugando, hablando, otros están pidiendo ir al baño. Entonces los chicos eligen el concentrarse en los maestros y quizás dos o tres de sus amigos. Y los otros, todos los estímulos disruptivos están al mismo tiempo, no los ignoran, perdón. Entonces ahí eligen qué es lo que toman de ese entorno y actuar con relación a lo que ellos perciben de ese entorno. Cuando los chicos ingresan, los niños, cuando escuchan una música significa que necesitan limpiar. Entonces aquí cuando se escucha esta música pueden seguir la instrucción de guardar los juguetes. Entonces, y todos los procesos de ingreso y egreso de información del cuerpo humano a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo podemos guiar y ayudar a los niños para desarrollar estas habilidades? Esto es el tema más importante. Vamos a ir al próximo tema, que es entonces los tres sistemas primarios y sugerencias del programa para el hogar. Estos son los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y el tacto vestibular y propiocepción. Acá son ocho que es la propiocepción. Pero nos vamos a enfocar hoy en estos tres primeros sistemas de sensaciones o sentidos. Entonces, para la mayoría de nosotros, el desarrollo ocurre cuando somos muy jóvenes, como nuestro desarrollo normal o, digamos, habitual. Trabajar, jugar, gatar. Entonces, ahí los tres sistemas sensoriales primarios es una base, un cimiento para todas las demás actividades. Impactan el crecimiento y también en el desarrollo del discurso y habilidades del lenguaje. Entonces el sistema táctil, perceptivo y vestibular son los tres principales. Entonces los niños se expresan felicidad en sí mismos y con el mundo, y también ayuda a los niños con confianza, imaginar las partes de su cuerpo en el entorno. Después de aproximadamente un año de edad, el dominio de los sistemas visuales y de audio aumenta rápidamente y después empiezan a explorar tratando de entender, de comprender la información, no solo la audible, pero de una manera más natural. Entonces aquí tenemos el proceso de integración sensorial no funciona bien. En este caso es es la causa que afecta a la integración sensorial, también el desarrollo cerebral. A veces es falta de muchas veces los padres están muy ocupados para pasar tiempo con sus hijos, entonces están en la cuna por mucho tiempo, entonces después es tarde o es más tarde para empezar con su interacción sensorial. Entonces la experiencia de entrada sensorial, entonces todo lo que sea con cognición, los sentidos y entonces para darle todo lo que sea las experiencias de entrada sensorial, la experiencia de motor, exploración, la experiencia de interacción con los cuidadores. Cuando es demasiado, la entrada sensorial también podría conducir a una disfunción cognitiva, motora o conductual. Entonces pueden perder su temperamento, por ejemplo, si no comprenden qué se espera de ellos. Entonces, la sensación de estar superado por la situación les puede pasar y las reacciones, entonces lo podemos ver a través de su rostro. Entonces, a veces pierden su temperamento cuando, por ejemplo, los bañan. Entonces los padres usan un método que es la terapia de flotación, que es tirar una cantidad de agua en el rostro del niño. A veces puede funcionar,
pero el proceso se acompaña con emociones, pero otros pueden llevar a algo más complicado o peor. Entonces, cuando ven y después generan miedo al ver el agua. Entonces, a veces la falta de o algo demasiado podría llevar a comportamientos que después van a ser difíciles de trabajar. Entonces, entonces ahí estamos presentando cuáles son esos sistemas sensorial. Entonces, ¿qué es el sistema, el Tactile System? Entonces, las causas es la información en nuestra piel, darnos una variedad. La sensación principal para el bebé explora generalmente es temperatura y dolor. Entonces, explorar el entorno para generar tener construir el apego y la sensación de seguridad en los cuidadores y el entorno físico. Entonces, está relacionado a todo lo que sea el desempeño de aprendizaje, en los conceptos primarios como materiales, formas. ¿Alguien conoce qué parte del cuerpo se usan, qué parte del sistema táctil del cuerpo se desarrolla primera o que los bebés usan más para explorar su entorno? No. Las manos sí. Manos, hay otra respuesta, la boca, sí. Entonces, los labios, realmente son los labios. El primer órgano, eh, sí. Entonces, el primer órgano que nos ayuda a madurar en la parte sensorial es los labios. Hasta los 6 meses eso exploran los juguetes o las otras partes del cuerpo con su boca, con sus labios. Cuando ponen sus manos en otros objetos y en su boca, podemos darles una respuesta positiva, como sonreír, el nombre o de los objetos, alientan explorar nuevos juguetes, nuevas texturas, en otros contextos. Después de 6 meses, los niños usan sus manos para explorar y toman la información táctil de manera dominante. Puede distinguir diferentes materiales, tamaños, formas, blandos y duros. Entonces pueden poner los juguetes en un contenedor, por ejemplo, y sentir la diferencia en algo blando y duro, por ejemplo. Luego, entonces, ¿por qué es tan importante el sistema táctil? Porque los chicos, los niños entran con un sistema. Entonces, entonces el sistema táctil, entonces tienen buena habilidad manual, motriz, y tienen control sobre qué es lo que puede mostrar una mayor capacidad de aprendizaje. Entonces, las todo lo que sea la complejidad motriz en las manos, entonces todo el sistema en nuestros hogares podemos, el programa del hogar, darles muchos materiales e interactuar con esos materiales de distintas maneras, por ejemplo, pelotas con texturas, esponjas, o duros y blandos, de madera, de goma. Entonces ahí tenemos distintos contextos como eh, en una piscina, y los resultados muestran que estos con distintos entornos, entonces que tienen mejor motivación para explorar nuevos juguetes o los desafía
a probar qué es lo que se quedan en un entorno con menos estímulos o están en una cuna o en un lugar físico todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces es importante explorar e interactuar con nuestro niño en el hogar. Podemos esconder estos juguetes por ejemplo, entonces, alentar a los niños que busquen estos procesos. En este proceso, nuestras manos van a esconder estos juguetes en un recipiente lleno de arroz o de frijoles o de arena. Entonces, explorar y sentir las distintas texturas. Entonces, podemos esconder en algo un poco más grande después, donde haya frijoles, como dije antes, o arroz, o arena, o masilla. Entonces, ir a otros con formas irregulares o algo que sea pegajoso, por ejemplo, como algo arroz o masilla o plastilina. Entonces, en estos casos, para ir incentivando su ingreso táctil de las distintas texturas. Entonces, entonces ahí podemos ver, es importante el sistema tactual, el sentir la presión de la piel y es muy eficiente para calmarlos, el abrazo, el contacto corporal. Entonces, esta presión profunda para calmarlos y con una profunda erección podemos lograr esa calma. Entonces, ahí entonces del centro del cuerpo hacia la parte externa en un tiempo muy lento, en un ritmo muy lento, lo que puede calmar al niño y también EEG y entonces en- y calmar a los niños con esta técnica. Entonces, vamos a ir a el sistema propioceptivo. Este sistema nuestra la conciencia de nuestro propio cuerpo, de todo lo que sea nuestras articulaciones, dónde estamos en el espacio, en el tiempo. Después de estar, somos conscientes del cuerpo, vamos a ir en la organización, la relación espacial entre el cuerpo y el entorno alrededor nuestro. Entonces, la- los niños que tienen una mejor relación, una retroalimentación mejor de propiocepción, tienen control de la fuerza para mejorar sus habilidades o las tareas que se les pide. Porque, por ejemplo, arrojar una pelota, mover cosas, y también tienen habilidades de planificación motora. Pueden planificar sus acciones, sus mociones para lograr y van buscando distintas experiencias con eso. Y esto mejora su calidad motriz y también cuando entonces los niños con mejor habilidad motora, entonces tienen mejor percepción, entonces esta complejidad motriz o motora es importante que tener noción y pueden atención o poner atención en la parte más importante de mover o manejarse en el entorno con los distintos objetos. Entonces, acá la primera sugerencia para hacer en el hogar es el juego de imitación de acciones. Entonces, tenemos que hacer rápidas respuestas a esto. Necesito para determinar mejor la relación de nuestro cuerpo con el entorno y podemos comenzar que de una manera fácil. Por ejemplo, la parte motora es estática, sin mociones, uno a la vez, un movimiento a la vez y podemos trabajar en un tiempo, en un ritmo muy lento, para que el niño tenga tiempo para decidir dónde poner su cuerpo a reaccionar a nuestros movimientos. Entonces, cuando se familiarizan con este proceso, entonces de 3 a 4 años de edad podemos hacer que esta imitación sea más difícil, para que sea más dinámica, tiene mociones o movimientos múltiples y podemos también ir más rápido al demostrar las acciones que pedimos que imiten. Entonces, una de las dificultades de este juego
ya que queremos darles lo que está bien, lo que se espera de ellos. Entonces, quiero compartir con ustedes hoy qué significa no algo que no sea ni tan difícil ni tan fácil. Se tratan de hacer un esfuerzo, pequeño esfuerzo y conquistar exitosamente una tarea. Y esto se puede hacer entonces en nuestras vidas diarias, se puede aplicar en muchas cosas. Entonces, jugar y aprender a la vez. Entonces, eso realmente es muy útil para mejorar la eficiencia, la autoeficiencia de los niños. Entonces, ellos están más alentados para tener nuevos desafíos y no tienen miedos a las nuevas cosas, a los nuevos movimientos. Con estos programas para el hogar les voy a mostrar una manera fácil, una manera difícil o más complicada de hacer las cosas. Entonces depende de la habilidad del niño en manejar las dificultades o las complejidades. El otro juego es el juego de las burbujas. Para de 3 años en adelante se puede empezar. Solo tienen que pinchar las burbujas tantas como puedan, medir la distancia entre ellos y la burbuja. Entonces, cuando podemos mejorar el rol y darles tiempos límites para que lo hagan en cierto tiempo y combinar esto con podemos combinar esto con otras, establecer límites de tiempo y combinar con otras instrucciones motrices. Entonces, por ejemplo, tienen que saltar cuando pinchan la burbuja o tienen que agacharse cuando pinchan la burbuja. Entonces, combinar estas actividades múltiples y puede ayudar, el niño puede integrar esas sensaciones y entrenar al movimiento de su cuerpo de mejor manera a la reacción que se espera de ellos. Entonces, ¿qué otras instrucciones que podemos darles que pueden mejorar la propiocepción de los niños? Es explorar diferentes alturas. Por ejemplo, la, con la premisa de seguridad, alienten que suban al sofá, al tobogán, el colchón, escaleras. Tienen que predecir la altura, tienen que calcular los movimientos, cómo las distintas alturas y cómo planificar el movimiento para adaptarse a esa altura. Entonces, este es el sistema propioceptivo. Entonces, sí, también tenemos, las actividades necesitan apuntar a hacerse muy suavemente, se puede hacer al objetivo o hacerlas muy suavemente, como dije antes. Entonces, depende de la fuerza que tienen, ahí vamos a ver cómo tenemos que graduar esto. Entonces, ya que si las recepciones del sistema de proporción están en las articulaciones, entonces darle algunas actividades al niño que pueden cambiar la posición que van a estimular los sentidos. Todas las distintas actividades que pueden ver acá, los dibujos de los distintos movimientos de gimnasia, podemos combinar esto con juegos uno 2 3 congelarnos, 1, 2, 3, congelarnos. Entonces ahí, cuando frenan, cuando no frenan, si quieren que los niños participan, mejorar en la parte de juego lúdica en este proceso. Entonces esto es lo primero que tenemos que hacer, esa es nuestra preocupación mayor. Entonces, lo último, pero no menos importante, acá del sistema vestibular es todos los procesos son los movimientos y el equilibrio. Entonces es altamente conectado con el equilibrio y la coordinación motriz. Entonces, Entonces, los niños con mejor integración vestibular pueden mostrar mejores habilidades motrices, pero son también emocionalmente más estables o se acomodan fácilmente a las situaciones emocionalmente. En el sistema vestibular, entonces ahí tenemos entonces ahí tenemos una mejor interacción vestibular, por ejemplo, mejores habilidades de cambio de peso, transferencia de estabilidad, sentado a parado, agachado a levantado. Entonces ahí tenemos que prevenir que se caigan y ver cómo es el equilibrio cuando cambian de posición. Entonces también está conectado
con la dinámica del equilibrio estático y dinámico. Entonces, la complejidad va a ir aumentando, tenemos que buscar, a medida de las reacciones del niño, podemos ir complicando la situación y entonces tenemos que cambiar rápidamente distintas posiciones físicas. Por ejemplo, cuando se le acerca una pelota, que le arrojamos a ellos. Y también él tiene conexión con el tono muscular o la tonicidad muscular que puede tener el niño y tener alta sensibilidad o baja sensibilidad. Entonces pueden tener mayor o menor tonificación muscular. Entonces ahí eso va a cambiar el desempeño que tienen durante el juego. Entonces, en todas las investigaciones dice que el sistema vestibular afecta la habilidad para acomodar las emociones y podemos ayudar a los niños para integrarse en su sistema vestibular. Sus emociones van a ser más estables por una mejor habilidad de acomodamiento, de adaptación. Entonces los niños con un mejor integración vestibular pueden mostrar no solo la capacidad motora, pero también una estabilidad emocional. ¿Cómo mejorar el sistema vestibular de los niños? Tenemos que proponer varias experiencias motoras o motrices. Entonces subir, bajar, saltar, gatear, sentarse, pararse y distintas y todas esas actividades. Entonces estimular las recepciones vestibulares dentro del primer año. Eso ayuda, mejora la integración vestibular. Entonces, bailar es una manera muy divertida y muy buena de estimular el sistema vestibular. Entonces, ahí tenemos que empezar fácilmente con movimientos repetitivos y un ritmo lento y tenemos siempre que elegir algo cuando entonces va mejorando su coordinación vestibular y ahí podemos ir haciéndolo cada vez más difícil y los movimientos más variados y podemos elegir canciones con un ritmo más veloz. Otra sugerencia para juegos se llama estatuas musicales y donde hacen movimientos mientras suena la música. Le damos instrucciones de motrices cuando, por ejemplo, ellos cuando escuchan el sonido de un elefante, tienen que hacer el movimiento que representa un elefante. Pero cuando la música para, necesitan congelarse y permanecer totalmente quietos. Estas instrucciones pueden entonces cambiar entre los movimientos y ver cómo va cambiando la transición y la frecuencia de estos movimientos. Si quieren hacerlo un poco más complicado, más difícil, pueden aumentar la cantidad de animales que necesitan imitar o recortar los periodos de silencio y de música para que tengan que parar. Y los otros juegos, por ejemplo, es la rayuela. Acá tenemos que solo necesitan saltar con las dos, más fácil con las dos piernas, saltar con las dos piernas y cambiar con menos movimientos. Y si lo queremos hacer más complicado, más difícil, solo pueden saltar una sola letra o en algún número específico, o los números pares o impares. Entonces tienen que combinar el pensamiento con la búsqueda visual y la actividad motriz o la reacción motriz que surge de estas dos combinaciones. Entonces, en esta integración sensorial es más importante. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ahora a yo espero que pueden tener información útil o ideas aplicables y es muy importante ir probando con su niño o niña. Y la última parte voy a explicar cómo esta integración sensorial afecta el desarrollo de los niños. Entonces, a medida que mencionamos, como dijimos antes, los sentidos tienen un cimiento para el desarrollo regular de un niño. Y entonces,
todo lo que sea la producción del discurso, el lenguaje y todo lo que sea comportamientos, el proceso de aprendizaje. ¿Por qué es tan importante desarrollar una reacción adaptativa apropiada? Porque es que salgan de su cuerpo y que se desarrollen para conectarse con el entorno alrededor. Entonces podemos ver en el es una parte muy importante del proceso para desarrollarse y actuar de distintas maneras. Acá vemos una relación entre el ingreso sensorial y la adaptación, o la reacción adaptativa. Entonces, entonces cada actividad tiene distintas actividades y necesitamos desarrollar estas reacciones adaptativas para interactuar con ese mundo alrededor nuestro. Entonces, una vez que hicimos mucha práctica y tratamos de obtener muchas experiencias distintas, la maduración, esto va aumentando. Entonces, esta complejidad de la reacción adaptativa se va mejorando, de la integración sensorial mejora, la reacción adaptativa mejora a través de la neuroplasticidad. Entonces, ahí es un proceso que es en loop, en ciclo, digamos. Entonces, es, por ejemplo, cómo manejar una bicicleta. Tenemos el ejemplo, necesitemos, por ejemplo, cómo andar en bicicleta. Ahí tenemos cómo aprender a biciclar. Entonces, está muy relacionado a la propiocepción y el movimiento vestibular o el sistema vestibular. Entonces, si queremos, entonces tenemos que todo lo que sea habilidades de equilibrio y de coordinación. Después de mucha práctica y después de caerse varias veces, entonces uno va cambiando el peso y el control de la dirección. Entonces puede ir entonces con las habilidades justas y los movimientos justos en el proceso de obtener esas experiencias avanzadas, la neuroplasticidad se activa y se hace más madura. Entonces, la propiocepción del sistema vestibular y propiocepción es muy importante. Esto, volvemos a decir, es un loop, es un ciclo cerrado que se va alimentando a medida que va mejorando en cada una de estas sistemas, tanto propiocepción como vestibular. Y la integración sensorial va mejorando y se va madurando también. Entonces, la maduración puede tener esta integración sensorial, por ejemplo, comer, vestirse, caminando, dormir, entonces todas las actividades motrices están muy relacionadas con el sistema de integración sensorial. Es muy importante que para desempeño de aprendizaje en el proceso en la escuela. Entonces, la integración sensorial ayuda las habilidades de interacción socialmente con otros niños. Entonces buscamos si hay, hay inmadurez o desequilibrio en la integración sensorial. Entonces, trabajar sobre la adaptación, el acomodamiento de este niño a su entorno. Entonces, acá tenemos niños que tengan experiencias exitosas en su vida, mejorar su eficiencia personal y también tener una mejor relación padre-hijo, madre-hija. Entonces, lo que vemos aquí, entonces el desarrollo de los niños eh, y el acompañamiento y comprender a su niño es lo más preciado en este proceso y la relación entre ustedes y sus hijos, eso es algo que necesitamos presentar la integración sensorial a ustedes porque como dijimos antes, algunos de los comportamientos disruptivos no es porque quieren hacerlo, es sí porque no pueden integrarse sensorialmente al entorno o tener un proceso que sea exitoso de integración y que tengan una reacción adaptativa y parece que es un comportamiento disruptivo, vuelve a aparecer una y otra vez. Entonces, cuando podemos mostrar más empatía, comprender sus comportamientos, el conflicto entre padres e hijos puede
descender y el niño puede darse cuenta que no estoy haciendo esto a propósito, yo no lo hice a propósito, entonces adrede, entonces ellos van a tratar de adaptar esto al comportamiento y a las expectativas. Entonces, esto es el contenido del día de hoy. Gracias por su tiempo y espero que hayan podido tener una información útil para la presentación de hoy. Muchas gracias. Si hay preguntas o si no, puede mandar un correo electrónico a Judy y Richard y, y yo trato de responderlo lo más rápido posible. Ani, fue fantástico, realmente muchas gracias. Escribí algunas preguntas que yo tenía acá. La primera que quería decir, una de las cosas que pensando en la serie de esta de lifestyle que estamos haciendo y con nuestro rol como Teach Rare, y como educadores estamos promoviendo los juegos, el juego. Yo creo que es muy importante, es realmente increíblemente importante. Entonces, cuando se va jugando, la idea, mientras hablabas, cuando conectamos el desarrollo del sistema de la neuroplasticidad que puede ocurrir y entendemos que los educadores y cómo se relacionan con nuestras, y entonces muchas veces se relacionan por qué. Cuando le digo a un padre, entonces en jugar, entonces y cuando das los ejemplos y por qué Peekaboo o distintos, jugar con distintos materiales, distintos juguetes, ahí vemos cuán es importante, ahí podemos entender mejor cómo me pasó a mí y cómo me comuniqué con los padres, cómo me comuniqué con los padres que compartimos todas estas experiencias. Una de las cosas que dijiste, la integración sensorial debería o podría ser, es mejor si puede pasar antes de los 7 años. ¿Hay una razón para eso? Porque en ese momento el desarrollo de nuestro cerebro, la maduración, el proceso de maduración antes de los 10 años, de los 7 años, la integración madura para esa edad. Entonces ahí depende del desarrollo del cerebro. Entonces en ese momento, entonces es más, si pasa ese tiempo, ¿es más difícil o imposible? Entonces la neuroplasticidad, la velocidad va a ir más lento después de la edad de los 7 años. Entonces, ¿por qué el tiempo fundamental de todas las habilidades, por ejemplo, todas cognición, los movimientos, va a ser antes de los 6 años, pero porque ahí la neuroplasticidad va a crear rápidamente antes de los 6 años de edad. Gracias. Es muy interesante cuando hablar de neuroplasticidad. eh, Quizás puedes agregar lo que pienso que es la neuroplasticidad. Entonces es la mente es muy estática que no se puede cambiar y ahora están diciendo que podemos desarrollar partes del cerebro que están más limitadas o otras partes del cerebro que pueden compensar otras actividades. Sí, la neuroplasticidad es hablar acerca del sistema neurológico, la velocidad, la formación de oraciones. Cuando hablamos de neuroplasticidad, significa la manera, el rol que tiene que los que son transformadores. Por ejemplo, no sé si tengo tiempo para explicar todo esto, pero entonces tenemos la neuroplasticidad de nivel uno, nivel 2, 3. Entonces eso va a mejorar la neuroplasticidad. Entonces pueden buscar una manera de cómo desviar o encontrar una manera más eficiente para lograr lo que ellos quieren. Y entonces dejar que el cerebro quizás está más limitado si podemos ofrecer todas estas experiencias. Mi segunda pregunta acerca del arroz. Y yo pienso fue muy difícil para que ponga la mano en el arroz. Entonces es mejor sí, porque el arroz es más, pincha un poco más y el frijol es más redondeado, entonces a veces es como la arena.
muchos niños con hipersensibilidad, con sistema, rechazan tocar la arena porque les causa mucho. Por ejemplo, si empezamos con una piedra grande, después vamos a piedras más chicas y cada vez más chicas hasta llegar a la arena. Podemos empezar con porotos o con frijoles, pues son más redondeados, son más grandes y no va a ser tan intenso para los niños que tienen hipersensibilidad en la sensación en sus manos. Entonces, pues se puede empezar con frijoles y después un poco de arroz junto con los... Entonces, que sienta que no le va a lastimar o que no va a sentir demasiado. Muy inteligente, muy bueno. Entonces a veces procesar toda esta información, vamos a ir a la arena. Entonces, es las cosas que uno ve en la clase. Entonces, obviamente es hipersensible, entonces no le gustó para nada la arena. Entonces no progresamos en ese sentido. Entonces gradualmente podemos trabajar hacia eso lentamente, gradualmente hasta llegar a lo que queremos. Y mi última pregunta es, yo escucho muchos cruzar la línea media, el promedio. ¿Eso es algo que tenemos que poner dentro de nuestro plan? Eh, el- Cruzar la línea media significa interacción entre nuestro cerebro izquierdo o lóbulo izquierdo y derecho del cerebro. Entonces, esto significa que integrar todo nuestro cerebro. Entonces, alentamos establecer algunas actividades para que poner juegos, por ejemplo, que van a permitir que el niño cruce la línea media del cerebro entre uno y otro. Entonces, la coordinación de dos lóbulos cerebrales. Entonces, nuevamente, entonces todo es como que voy entendiendo todos, fuimos educados, muchas de las cosas las sabemos o las vivimos, pero no sabemos cómo es el proceso interno y se ve de manera muy distinta. Es muy bueno volver a escuchar todo esto. Yo pienso para las enfermedades raras, ya que no son tan... por ejemplo, ASD, nosotros sabemos los síntomas, podemos diseñar las actividades, pero antes de saber que el diagnóstico para las enfermedades raras, pues individualmente hay diferencias individuales en cada una de las enfermedades, no es algo generalizado. Entonces podemos comenzar con el juego que sea divertido y el progreso es alentarlo, que jueguen, que participen y que después ir aumentando el desafío o las dificultades muy lentamente, muy gradualmente. Ellos pueden progresar gradualmente, pero pueden acceder y aceptar el desafío que nosotros les damos muy gradualmente. Entonces, Yuri, tenías una pregunta. Sí, quería preguntar acerca de alguna pregunta. En nuestras enfermedades raras tenemos niños que no pueden moverse tanto, no tienen facultades motrices, no pueden saltar o correr o gatear por ahora. Entonces, algunas actividades que pueden hacer para comenzar su integración sensorial, ¿cuáles son? Yo pienso que podemos usar juguetes con materiales diversos e interactuar con ellos. Y podemos quizás, cuando los padres están tocando, jugando con algo, en alentarlos a ver distintas alturas. Entonces nosotros hacemos la actividad y nosotros subimos la mano o saltar una... Nosotros podemos hacerlo por ellos o seguir las habilidades para que ellos vayan teniendo una conciencia de lo que están viendo y lo que la relación que tienen sus padres con el entorno la llevan, la internalizan. Entonces, y si ellos no pueden caminar, nosotros, por ejemplo, ir con ellos, alzarlos y bajar un tobogán con ellos, o estar en una hamaca con ellos, ¿eso va a ayudar, por ejemplo? Sí, sí puede ayudar si el ingreso, digamos, la recepción sensorial a veces son muy sensibles. Si nosotros lo llevamos a un tobogán,
Ellos quizás pueden sentir miedo o aceptarlo. Podemos ir probando, hacerlos rodar un poco o, o levantarlos, alzarlos o pequeños movimientos primero para que ellos los pueden tomar y se adaptan a estos primeros movimientos. Ahí sí podemos llevarlos a un tobogán o a una hamaca o sentarse en una hamaca, a algo pequeño, muy pocos movimientos para que no se asusten tampoco, porque eso podría ser negativo. Ivana, tienes una pregunta. Gracias, Richard. Y me encantó la presentación, gracias a Annie, y también me gustó los ejemplos del jugar con los niños a distintos niveles, como pueden fácil o difícil, o gradualmente puede ser más difícil. Y si yo pues, a veces me pregunto si yo puedo hacer esto más difícil yo misma. Entonces mi pregunta sería para las edades de los niños y algunos ejemplos de prácticas que van a involucrar la integración sensorial para ayudar a los niños a jugar o socialmente. Usted mencionó que algún tiempo, cuando es más importante, pero es muy importante hacerlo. Luego, incluso después de los 7 años, no es que no se puede hacer, se puede hacer, lo que pasa que entonces ¿qué otras cosas cuando tienen 11 12 13 años y quizá hay algún ejemplo que podemos utilizar con niños más grandes o con preadolescentes? Sí, a veces cuando yo estaba en las sesiones de consultoría en deportes, entonces me contactaba con de niños de 11, 12 años, cuáles, entonces, cuál es lo que estaban jugando los niños en ese momento, entonces a más de 10 años o 8 años, yo les pregunto cómo participan en la clase de educación física, qué es lo que hacen. Entonces, si juegan con la pelota o saltan o juegan al básquetbol o juegan o corren, voy a utilizar quizás ese tipo de juegos de pelota, por ejemplo, o saltar la soga, por ejemplo, la cuerda, para integrar su parte sensorial a esos juegos. Yo les preguntaría qué es lo que están haciendo en su clase de educación física y replicar esto en los ejercicios y podemos usar esto también para mejorar su integración sensorial y también estamos clasificando gradualmente estos desde algo fácil a algo más difícil y cambiándolo el desafío. Gracias. Y puedo seguir con esta pregunta. Por ejemplo, mencionaste el básquetbol. Si no, tenemos muchos niños en la cancha. A nuestros niños no son tan fáciles de estar alrededor de otros niños. Entonces, de un equipo muy grande, ¿hay algo que se puede hacer? El mismo juego en equipos más pequeños o individualmente. ¿Qué sugerís? Sí, realmente una vez que yo conozca que están jugando al básquetbol en este momento en su clase, eh, jugar en la cancha, podemos primero empezar de uno a uno, padre e hijo o una persona sola, entonces para ver cuáles son sus habilidades de atrapar, de captar la pelota. Entonces, ahí pueden tomar la pelota y ponerlo en pequeños grupos de dos o tres personas. Entonces, todo lo que sea juegos de pelota y entonces ir aumentando de a poco las personas que juegan en el equipo. Pero empezar con dos personas, una. Gracias, ya estamos cerrando ahora. Antes de, gracias a todos, gracias a Annie por darnos tanta información interesante. Tenemos la última de nuestra serie de lifestyle el mes que viene. Entonces tenemos la necesidad de compartir la información lo que haremos en el verano. Vamos a compartir, tenemos dos ubicaciones que vamos a tener una tercera, pero por ahora son dos. Voy a ir para atrás. Tenemos una ubicación en Boston
que estamos en los Estados Unidos a principios de julio y una ubicación en Taipei hacia fines de julio. Estamos trabajando las fechas para eso, pero vamos a dar toda la información de los eventos en nuestra próxima sesión. Esto es, entonces, agradecer a todos los que están aquí por participar. Gracias, Ani. Fue maravilloso. Muchas gracias. Saludos a todos. Disfrutan el resto del día o buenos días o buenas noches de la